Hola, continuamos con el tema de formación de complejos o de compuestos de coordinación. Hasta ahora ya habíamos visto que un compuesto de coordinación se forma por la unión de un ion metálico que actúa como ácido de Lewis, aceptor de par de electrones, tiene orbitales vacíos, y un ligando que son bases de Lewis, tienen pares de electrones no enlazantes disponibles para formar ese enlace que denominábamos coordinado dativo. Entre los ligandos más habituales tenéis aquí varios ejemplos: el agua, el amoníaco, ion cloruro, cianuro. Son todos ellos ligandos que se denominan monodentados porque son capaces de establecer la unión por un único punto, ¿vale? Un único átomo, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro. Existen también, ya habíamos visto, ligandos polidentados. Bidentados sí pueden hacer la unión por dos puntos, entre ellos el más habitual era la etilendiamina, que ya hemos visto, y los multidentados o polidentados, el más importante, el EDTA, el ácido etilendiamin tetracético, que tienen más puntos de unión para el átomo central. Aquí, por ejemplo, tenemos tres complejos en los que el ion metálico, el catión, es el cobre 2+, que puede establecer distintas uniones con distintos ligandos. En el primer caso, con el grupo amino, se pueden unir hasta 4 grupos amino para dar este complejo catiónico, ¿vale? El grupo amino es neutro, con cobre 2+, pues nos quedaría un ion con carga 2 positiva. En este caso, el número de coordinación de este complejo es 4, ¿vale? El número de coordinación ya habíamos visto que es igual al número de ligandos unidos al ion central. En el segundo caso se une la etilendiamina, que es un ligando bidentado. Puede unirse, los dos grupos amino pueden unirse al cobre, ¿vale? Y por tanto se unen dos. Se pueden unir dos etilendiamina. En este caso el número de coordinación será 2. Estoy viendo que este complejo está mal formulado porque la etilendiamina es neutra, así que también tendría que ser un complejo catiónico 2 positivo, ¿vale? En el último caso, si se une el ion cloruro, se pueden unir también 4, por tanto número de coordinación 4, y en este caso sí que el complejo que se forma es aniónico porque la carga global es negativa. Tengo 4 iones cloruro, 4 cargas negativas, más las 2 positivas del ion cobre, ¿vale? La carga global sería 2 positivo. Y así vamos viendo cómo se van formando estos compuestos de coordinación. Según el tipo de ligando, habíamos hablado también de lo que supone el efecto quelante. Aquí veis dos reacciones en las que participa el mismo ion metálico, el cadmio que tiene una esfera de coordinación de 6 moléculas de agua, y en la primera de las reacciones se está uniendo al grupo etilendiamina. ¿Vale? Tenemos los dos grupos aminos a cada lado y se pueden unir hasta dos moléculas etilendiamina. Este es el complejo que se forma. Aquí tenemos una y aquí tenemos la segunda. Tenemos, por tanto, el número de coordinación también sería 2, aunque tenga 4 puntos de uniones, 4 puntos de unión, carga 2 positiva. Mirar la constante de formación. Ahora explicaremos la constante de formación, que se denomina como beta, es 8 por 10 elevado a 9. En el segundo caso, el ligando, en lugar de ser la etilendiamina, es la metilamina, y puede unir hasta 4 ligandos. Se unen 4 para dar un compuesto parecido, ¿vale? Aquí el número de coordinación es 4. En los dos casos son complejos catiónicos. Si nos fijamos en el valor de la constante de formación, 4 por 10 elevado a 6, inferior. Ya habíamos dicho que todos los ligandos
polidentados, por la formación de este tipo de anillos, da mucha estabilidad al complejo que se forma, y cuanto más estable sea el complejo que se forma, la constante de formación es mayor, ¿vale? Son más estables, serán complejos, normalmente coloreados y transparentes, la formación de estas sustancias. Es importante tener en cuenta, hablando de lo que es el equilibrio de formación de complejos, tener en cuenta las constantes de formación de los complejos, ¿vale? Entonces, cuando se escriben este tipo de reacciones, de reacción de complejación, normalmente la formación de complejos ocurren de manera sucesiva, por etapas. Yo tengo mi metal, mi ion metálico, voy adicionando un ligando y se forma este complejo. Como estos son equilibrios de formación de complejos, van a venir definidos por una constante de formación que todos ya sabemos escribir. ¿Qué pasa? Que si yo a este complejo que se ha formado sigo añadiéndole la sustancia ligante, se van adicionando sucesivamente hasta que la carga y el tamaño del ion metálico y normalmente también el tamaño del ligando admita, ¿vale?, un número determinado de uniones. Así vamos teniendo una K1, K2, K3, K4, etcétera. Distintas constantes. Son constantes que se denominan constantes de formación sucesivas. Los ligandos monodetados se van agregando siempre por etapas. También este tipo de reacciones las podemos escribir o expresar como la suma de etapas individuales. Es decir, si a este metal le sumo un ligando, formo Ml, pero si le sumo 2, Ml2. Si os dais cuenta, aquí las constantes, en lugar de denominar las constantes K, K1, K2, se denominan beta. Beta sub 1, beta sub 2. Es una manera de escribir. Aquí estamos escribiendo la reacción por etapa sucesiva y aquí estamos escribiendo la reacción que se denomina global, reacción de formación global. Beta sub 1 en este caso corresponde con K sub 1, va a tener el mismo valor. Pero si nos fijamos en beta sub 2, si os dais cuenta, beta sub 2 corresponde a la suma de las dos primeras reacciones, de las dos primeras etapas, ¿vale? Por tanto, el valor de beta sub 2, como vimos según la ley de Hess del tema de equilibrio químico, cuando se suman dos reacciones, la constante de la reacción global será el producto de las constantes de las reacciones que hemos sumado, ¿vale? De K sub 1 por K sub 2. Y tenemos aquí beta sub 2, que es la constante de formación global. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para saber qué datos nos están dando, si es una constante de formación global o es una constante de formación sucesiva, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de constantes de formación sucesiva. Tenemos el ion cadmio, cadmio 2+, que si yo le añado este ligando, el ion cloruro, se forma este complejo, cloruro cadmio, y esta va a ser su constante de formación. Si seguimos añadiendo ligando a este complejo, se forma, si os dais cuenta, una sal insoluble, el cloruro de cadmio, ¿vale? Una sal insoluble que vendrá definida por una constante también de formación, K sub 2. Si seguimos añadiendo ligando ion cloruro, si se adiciona, es capaz de formarse este complejo aniónico, si veis, el tricloruro cadmiato, sería en este caso, que vuelve a ser soluble. Y así, si seguimos adicionando, pues se formaría el tetracloruro cadmiato. Y cada uno de estos equilibrios viene definido por una constante de formación, que se denomina constante de formación o constante de estabilización sucesiva. El pentacloruro de cadmiato no existe,
¿vale? Esto nosotros lo podemos saber yendo a los libros de inorgánica en la que están tabuladas las constantes de formación y podríamos ver que como mucho tenemos hasta el tetracloruro de cadmiato. Normalmente el número de ligandos, ya habíamos dicho que nos admite un ion metálico, depende de la carga de ese ion metálico y del tamaño también del ligando. Y entonces pues el pentacloruro ya no existe, como mucho tendríamos, admite hasta cuatro ligandos, ¿vale? Es el que nos va a dar la estequiometría y el número de coordinación de la formación de este complejo. Pero habíamos dicho que estos equilibrios también se pueden escribir de manera global, sumando todas las reacciones. Entonces, si tengo el ion cadmio, si se le une un único cloruro, aquí tenemos el complejo que habíamos dicho, cloruro-cadmio. Y en este caso hablábamos que la constante de formación para diferenciarla se denomina beta. Aquí tenemos el ion cadmio, si se le unen dos ligandos, dos cloruros, formaba la sal de cloruro de cadmio. Si se unen 3 o si se unen 4. Y tenemos, si escribimos las constantes de equilibrio, que todos sabemos ya escribir constantes de equilibrio, como son constantes de formación global, se denominan beta y como suponen la suma de 1, 2, 3 o hasta las 4 reacciones que habíamos visto de reacciones de formación sucesivas, pues estos valores de estas constantes van a ser el producto de las anteriores, de las que ya hemos visto. ¿Y cuál es la constante de formación que nos vamos a quedar? ¿Cuál es el complejo más habitual, más abundante que se forma? Pues este siempre va a venir dada por la constante de formación beta más alta, que siempre va a ser la que nos dé el complejo más estable, lo que se denomina el complejo dominante, ¿vale? O más estable, que en este caso va a ser claramente beta sub 4 porque viene del producto de todas las constantes, así que va a ser la mayor. Estas constantes de formación de complejos, como os digo, vienen tabuladas. Y lo más habitual, si os dais cuenta, para la distinta formación de complejos, es que os den las constantes, que aunque aquí viene constante de formación o constante, ya digo, de estabilización, a veces vienen como K sub E, son constantes globales en las que se suma el número total de ligandos. Normalmente ese es el valor que viene tabulado. En vuestros apuntes, a ver si veo por aquí, no sé en qué página, en la página 4, donde vienen los equilibrios y constantes de formación, habla de la constante de estabilidad o constante de formación, que son estas que acabamos de ver, que es la constante más estable en la formación del complejo. Si nosotros invertimos la reacción, en lugar de formar el complejo, lo que hacemos es disociarlo, romperlo. En lugar de constante de formación se denomina constante de disociación o constante de inestabilidad. En vez de K sub F se suele denominar K sub I para diferenciarlas, ¿vale? ¿Qué valor tendrá K sub I? Pues si estamos invirtiendo en una reacción, si en lugar de escribirla en este sentido, la escribimos al contrario, tenemos el complejo que se disocia en sus iones, la constante de inestabilidad que estábamos diciendo, la constante de disociación va a ser la inversa de la constante de formación. Teniendo unas, fácilmente podemos determinar la otra, ¿vale? Hasta aquí por hoy.